Buenas tardes, mi nombre es Miguel Vargas y para este caso me correspondió explicar la explicación de la simulación del generador de señales para un disparo TRIAC. En este caso tendremos nuestros amplificadores operacionales en lazo abierto, un transformador reductor de 120 a 8.5 voltios y para nuestro primer caso conectaremos nuestro osciloscopio en la entrada de los amplificadores, la señal a 120 y la otra en la salida de nuestro amplificador. Como podemos observar, para obtendremos una señal seno en color azul y en color amarillo tendremos una señal cuadrada que esta es la salida de nuestro amplificador operacional. Buenas noches. El día de hoy nos tocó explicar el circuito para disparo de un triac. En esta parte tenemos un transformador de 120 a 9 voltios, el cual ingresamos con el voltaje a los dos LF353 que están conectados en lazo abierto y a su vez cada uno tiene un condensador de un microfaradio y un diodo 4007 y con sus respectivas resistencias a tierra. De aquí se desplaza la señal hacia el siguiente LF353, los cuales están todos en lazos abiertos, y el último es un comparador, el cual nos va a comparar las señales ya para la salida del sistema. En la salida del sistema vamos a realizar una conexión de un MOC 3031, el cual nos va a controlar la parte de potencia para conectar una lámpara de 120 voltios a su respectiva fuente de. Aquí vemos la señal verde, la cual es la velocidad del PWM, y si la variamos vamos a notar que la lámpara nos va a encender más rápido o más lento, de acuerdo a la señal que ingrese del comparador. Acá tendríamos la señal del punto C, que es del segundo comparador. En el punto A tenemos la señal de salida del primer comparador, que sería este. En el punto B tendremos la señal del segundo comparador de la entrada. Y el punto C sería la señal del tercer comparador, que sería este. Y en la cual se nos está viendo la rectificación de onda de acuerdo a la señal que se solicite desde el potenciómetro. Y así generamos un PWM. Buenas noches, les voy a presentar el montaje del generador PWM sincronizado con el TRIAC con la luz eléctrica. En este caso utilicé un transformador monofásico de 315 voltios a 9 voltios. Utilicé dos amplificadores LF335. Utilicé 3 condensadores de un microfaradio, 10 resistencia de diferentes valores de 330, 100 ohmios, 10K, 2 diodos 1N4007 y un transistor 2N309, un potenciómetro, una fuente de 12 voltios, otra fuente alterna de 120 voltios y un bombillo de 120. Utilicé un octocoplador, el MOC y un transistor. En este caso, el transformador redujo el voltaje a 9 voltios para alimentar los amplificadores. La entrada del amplificador 1 es no inversora y la entrada del amplificador 2 es inversora.
De ahí me genera una señal y la envía al condensador, me genera la señal cuadrada del condensador a la resistencia. De la resistencia pasa al diodo 4007 para hacer una señal. De ahí sale otro amplificador y me hace doblar la señal para recibirla al transistor. El transistor me hace la transformación de una señal cuadrada a una pico para cruzarla en paralelo y generar una señal pico para la alimentación del amplificador 3 y 4, porque la entrada del tercer amplificador me realimenta el cuarto. De ahí también utilizo una batería de 12 voltios para alimentar el tercer y el cuarto amplificador. De ahí pongo una resistencia al negativo de la fuente. Conecto un potenciómetro que me ayuda a controlar el ángulo de disparo, que está conectado a una resistencia de 100 ohmios a la fuente de 12 voltios. De ahí sale la señal PWM para el octocoplador con una resistencia y el neutro del transformador de la carga del neutro de la carga. De ahí esta señal es un circuito de control. Esto es un circuito de control. De aquí ya me ayuda a generar al circuito de potencia. De ahí el octocoplador me envía una señal al transistor. Lo que les dije, del transistor me ayuda a convertir la señal del circuito de control a la señal del circuito de potencia. Utilicé una fuente alterna de 12 voltios para alimentar la lámpara.